Hola, buenas. Profesor, aquí le mostraré el armado y el desarmado del PC que yo hice. Yo empecé por un notebook, el cual sería como el más sencillo para mí, y el primer paso fue quitarle la carcasa para poder identificar los componentes y crear un plan y no hacerlo a la aleatoriedad. Después me coloqué la pulsera antiestática para no sobrecargar algún componente o quemarlo. También sacaré la batería para que no nos dé la corriente el notebook y sea más fácil el desarme. En el segundo paso decidí sacar primero la memoria, ya que lo vi un poco más complicado para mí. Y lo que hice fue identificarla, la cual estaba abajo del procesador de color azul. Para sacar esto, la memoria tiene unos seguros en los laterales. Esos seguros se tiran para los lados y la memoria sale para arriba sola. Después ahí nosotros la sacaremos. La memoria la tomaremos de los laterales para que no se quede ningún componente en la parte frontal o trasera. En el tercer paso, identifiqué el almacenamiento del equipo, el disco duro. Para mí este paso fue lo más fácil porque el disco duro era muy grande y se podría identificar fácilmente. También su desarme era bastante fácil, era desatornillar, desconectar el cable que conecta con el disco duro y sacarlo por el lateral de la laptop. En el último paso, después de desarmar la laptop, tenemos que volver a armarla. Para este paso tenemos que volver a poner los componentes en su lugar. Por ejemplo, el disco duro tenemos que ponerlo en la parte inferior izquierda del computador, que sería conectando primero el cable, después asegurándolo con los tornillos. En la memoria tenemos que colocarlo de forma diagonal y después empujarlo hasta que los seguros hagan un clic. El All-in-One es como un notebook en sus componentes y en todo eso, pero es más grande. El primer paso tenemos que sacar el soporte que lo sostiene. Para poder desarmar el All-in-One tenemos que quitarle el soporte que tiene conectado a la carcasa. Pues desatornillamos la carcasa y analicemos lo que tiene adentro. El All-in-One tiene una carcasa metálica que también recubre lo que es el procesador, la memoria y entre otros componentes. Lo primero que hice fue sacar el disco duro, que sería también lo más fácil para mí en este dispositivo. Era similar al notebook. Sería desatornillar el disco duro y después empujarlo hacia el lado. No tiene ningún cable el cual debería haber conectado, sino que está conectado a otro componente. Tercer paso, sacaremos la carcasa metálica para poder quitar la memoria. Cuando quitemos la carcasa metálica, la memoria estaría al lado derecho del procesador, también de color azul. Y es muy similar al notebook. Tenemos que tirar de las palancas que están en los laterales y saldrá solo. Para volver a conectarlo, primero conecté la memoria. Como en el notebook, igualmente sería en forma diagonal y empujarlo hasta que los seguros hagan clic. Después colocar la carcasa metálica para que no ocurra ningún problema y el disco duro conectarlo de manera similar. Primero conectarlo con el puerto que le pertenece y atornillándolo. Ya terminando, el último dispositivo que me queda sería la torre. Este sería un poco más complicado en temas de tiempo, es mucho más costoso. Para poder quitar la torre tenemos que desarmar la carcasa lateral y ver el interior del dispositivo. Lo primero que sacaremos es el disco duro que se encuentra en un puerto en el lateral de la torre, lateral derecho. Desconectaremos los cables y desatornillaremos el lateral del disco duro y jalaremos hacia afuera este. Después tendremos que sacar la placa madre, que también es un poco más difícil y poder desconectar todo. Tendríamos que desconectar los cables que conectan con la placa madre y recién desatornillarla y sacarla. Sacaremos la ventilación también que está en el lateral izquierdo de la torre. Ya con la placa madre afuera, tendremos que sacar lo que es la memoria, que este sería el paso más fácil,
es unos seguros que tienen los laterales también. Los empujamos y saldrá solo la memoria, el cual es de color verde y tiene más longitud que las anteriores. Se encuentra en la parte derecha del procesador y también desconectaremos el disipador. El disipador es fácil, tiene unos botones en los cuales tienes que girarlo dependiendo de la flecha que lo indique. Este lo desconectamos y veremos el procesador. Ya terminando, sacamos la fuente de poder que se encuentra en la parte superior izquierda de la torre. Para poder sacarlo tenemos que desatornillarlo desde afuera y solo va a salir. Tener cuidado con los cables y que no se queme ninguno. Para poder montarlo de nuevo, armarlo, empecé por el disipador. Es el disipador el componente que más me complicó. No entendía el uso de los tornillos que lo afirmaban a la placa madre. Este lo volveremos a colocar con esos mismos tornillos girando el lado opuesto de la flecha. Después, girándolo, lo conectaremos. Para la memoria, solo tenemos que colocar la ranura teniendo cuidado de que tiene una pequeña abertura que nos indica en cómo colocar bien la memoria. Esta tenemos que empujarla hasta que los seguros estén colocados. Después conectaremos la placa madre, que sería volviendo a atornillar en donde se coloca y volviendo a conectar los cables que lo requieran. Después conectaremos la fuente de poder. Y conecté la fuente de poder igualmente como la desarmamos, atornillándola y colocándola en el sitio en donde se coloca. Y después conectar los cables que lo componen a la placa madre. El ventilador, la refrigeración, se coloca en donde se va en el lateral izquierdo de la torre y también conectándola a un pin en donde se encuentra abajo izquierdo del procesador. El disco duro lo colocaremos casi al final. Para poder conectarlo tenemos que hacer lo mismo como lo sacamos, atornillarlo y después conectar los cables de la fuente de poder para que le dé la energía al almacenamiento. Ya terminando el proceso de armado y desarmado de los computadores, haremos el cambio de pasta térmica del All-in-One. El All-in-One, como bien decía anteriormente, tiene una placa metálica que recubre el procesador. Esta placa la quitaremos empujándola hacia el lateral. No tiene ningún tornillo, así que la quitaremos y procederemos con el cambio. Tiene un disipador, el cual viene conectado a un ventilador, y este lo desatornillaremos, el cual también habría que limpiarlo con una esponja y con algún limpiacontactos. Este lo tenemos que limpiar bien para que no ocurra ningún problema o se esparza. El procesador tiene una carcasa del cual tiene una palanquita que si la tiras para el lateral y la empujas hacia arriba se saldrá esa carcasa. Cuando saquemos este borde metálico tenemos que limpiar también el procesador con una esponja o un limpiacontactos. También para poder colocar la pasta térmica bien existen muchas maneras, pero la más recomendable sería poner un punto del tamaño de un guisante. Volveremos a colocar el borde metálico, que sería colocando el borde y después empujando la palanca hasta que se coloque bien. Colocaremos el disipador y este se va a encargar de esparcir la pasta térmica. Atornillaremos el disipador y por último colocaremos la carcasa metálica para que no se rompa ninguna pieza. Bueno, profesor, gracias por verlo y gracias por todo.